Buenas tardes, mi nombre es Luisa Galán. Vengo a hablar de los derechos humanos y estoy con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Vargas. Hoy vengo a exponer la problemática actual de los derechos humanos en Colombia. Los derechos humanos son iguales y no discriminan. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El principio se aplica a toda persona en relación con los derechos humanos y las libertades y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Los derechos humanos incluyen tanto derecho como obligación. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitar. La obligación de protegerlos exige a los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra los individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas y facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como deben respetar nuestros derechos, también debemos respetar los derechos de los demás. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Principio de interdependencia. Consiste en cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como un ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Principio de indivisibilidad. Implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual sea su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Principio de interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos los derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los principios de progresividad. Constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en desarrollo consigo de los humanos. Al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos humanos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel. Como muy bien sabemos, la situación de los derechos humanos ha sido históricamente una problemática en este país, pues ya que ha enfrentado décadas de conflicto armado interno que han dejado a su paso graves violaciones a los derechos humanos como asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, secuestros, torturas y violaciones sexuales. También ha existido una falta de garantías para el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que realmente es quien realiza todas estas violaciones, ¿sí? Pues también ha existido una falta de participación política de parte de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, que realmente no son conscientes, y ellos son realmente los que luchan por estos grupos de personas que sufren estas violaciones. También pues quien ha sido víctima de amenazas y asesinatos, pues a nivel político, a nivel social, debemos mejorar pues esta situación, como la implementación de acuerdos de paz y conciliaciones en estas zonas de alto riesgo, y pues también que hay un largo camino por recorrer, ¿sí? Porque pues garantizar plenamente los derechos humanos en Colombia es una situación
pues profundamente preocupante y desalentadora, ya que los ciudadanos colombianos pues sufrimos constantemente estas violaciones, tanto en marchas como en muchas otras situaciones, y pues es evidente que aún se requiere un compromiso fuerte, ¿sí?, y sostenido por parte del Estado y de la sociedad colombiana para garantizar, ¿sí?, para garantizar el respeto y la protección de estos derechos humanos. Y nosotros los ciudadanos hagamos garantías y pues seamos ejemplo de estos derechos y los hagamos respetar, ¿sí? En última instancia, los ciudadanos debemos proporcionar garantías para el respeto de derechos humanos. ¿Cómo hacemos esto? Pues debemos enfocar los refuerzos en lograr una verdadera justicia y paz para su sociedad. ¿Y cómo logramos esta justicia y paz? Pues dando ejemplo, ¿sí?, de líder. Si eres un líder social, pues incentiva a tu grupo para que haga respetar pues todos estos derechos. Denuncia públicamente, ¿sí?, así pues tengas riesgo de amenazas constantes, pues denuncia para que se sepa quién es el que va a amenazarte, que se sepa que estás sufriendo constantemente. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.